A medida que hemos ido avanzando en estos estudios de la santificación, hemos visto cómo Dios ha estado involucrado activamente en esa obra de gracia. De hecho, en la santificación inicial, que es cuando el dominio del pecado es quebrantado en una forma radical y absoluta, Dios es el único agente activo. Es decir, en la santificación inicial, Dios es el único agente que interviene. Por eso decíamos hace unos domingos atrás que la santificación inicial es monergista. ¿Y qué significa eso? Esa palabra viene del griego monos, que significa uno, y ergo, que significa obra. Es decir, que en la santificación inicial Dios es el único que obra. El Padre llamándonos amorosa y eficazmente a la comunión con su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo regenerándonos y el Hijo identificándose con nosotros, haciéndose hombre e identificándonos con Él en su muerte y su resurrección. Pero luego de la santificación inicial viene entonces la santificación progresiva. Y ya vimos esta mañana cómo el Dios Trino se encuentra activo en ese proceso santificador. La diferencia entre la santificación inicial y la santificación progresiva es que en la progresiva el creyente se encuentra también activo. En la inicial solo Dios es el que obra, pero en la santificación progresiva el creyente también se encuentra activo, aunque debemos recalcar el hecho de que la actividad del creyente encuentra su base, encuentra su apoyo en la obra previa que Dios ya ha hecho. En el estudio de esta mañana vimos cómo las tres personas de la Trinidad se encuentran activas en nuestra santificación progresiva. El Padre como el viñador que limpia su viña constantemente. El Espíritu Santo como el agente por excelencia de la Trinidad en la santificación. Y el Hijo no solo como nuestro mediador, como el mediador a través del cual vienen todas las bendiciones de Dios, sino también vimos al Hijo morando en nosotros, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Por cierto, quisiera hacer una pequeña aclaración porque dije algo esta mañana que pienso que puede haber causado cierta confusión en la mente de algunos. Esta mañana decíamos que era una blasfemia llamarse sacerdote en esta dispensación. Y por lo menos 2 creyentes se me acercaron después del culto y me preguntaron ¿qué con el sacerdocio de todos los creyentes? Y eso es verdad. Todos los creyentes somos sacerdotes, según Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero hablábamos esta mañana de ese sacerdocio que algunas personas proclaman para sí, que es similar al sacerdocio antiguo testamentario. No, en ese sentido solo Cristo es nuestro sacerdote. Pero también es cierto que todos los creyentes, en cierto modo, somos sacerdotes de Dios, del Dios Altísimo. Así que de todos modos la conclusión es la misma. Nadie en la iglesia puede decir yo soy sacerdote, ustedes no. En ese sentido es que es una blasfemia llamarse sacerdote. Pero en el otro sentido, todos, hermanos, somos sacerdotes de Dios, según Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero hablando del sacerdocio de Cristo, hermanos, todas las bendiciones que tenemos y recibimos de Dios es a través de su mediación. Dice William Bridge, ese tremendo predicador puritano, hablando de los beneficios que obtiene el creyente al conocer la actuación de Cristo como sacerdote, dice él: si deseas tener más gracia, más santidad, más consuelo, estudia y vuelve a estudiar acerca del oficio sacerdotal de Jesucristo. Hay muchos que se quejan de que no pueden aprovecharse de los medios de la gracia, de que tienen corazones endurecidos, de que los caminos y las ordenanzas de Dios no les son dulces. Muchos se quejan de que sus pecados y tentaciones son demasiado poderosos para ellos. No se maravillen de que escuchemos tales quejas cuando no acudimos al almacén de consuelo y de gracia que el Señor ha abierto para nosotros. El oficio sacerdotal de Cristo es la gran cámara, el gran almacén de toda la gracia y el consuelo que tenemos de este lado del cielo. Si no acudimos allí, ¿es extraño entonces que carezcamos de consuelo y de gracia?, dice William Bridge. Bien, hermanos, habiendo visto ya la actuación de Dios como agente activo
de nuestra santificación progresiva, veamos ahora en segundo lugar el creyente mismo como agente de su propia santificación. El creyente mismo como agente de su propia santificación. Recuerden, en la santificación inicial, Dios es el único que interviene. La santificación inicial es monergista, pero en la santificación progresiva, el creyente también se encuentra involucrado como agente activo de su propia santificación. Y penosamente, hermanos, no siempre encontramos un balance en lo que respecta a la actuación conjunta de ambos agentes. No siempre encontramos un balance en ese sentido. Por eso, antes de llegar a ver la información bíblica acerca de nuestra involucración en nuestra propia santificación, vamos a ver a modo de advertencia dos extremos que debemos evitar. Antes de entrar a estudiar lo que dice la Escritura, veamos a modo de advertencia dos extremos que debemos evitar al respecto. Por un lado, tenemos el extremo de aquellos que sobreenfatizan de tal modo la actuación de Dios en la santificación progresiva que minimizan y en algunos casos hasta excluyen del todo la actuación del creyente. Esta enseñanza se conoce en la historia de la Iglesia y en nuestros días como quietismo. Quietismo, eso viene de estarse quieto. El quietismo sobreenfatiza la actuación de Dios, minimizando o excluyendo del todo la participación del creyente mismo. El razonamiento de estas personas, de los quietistas, es algo como esto. Por cuanto es Dios quien santifica al creyente, entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Bueno, el creyente lo único que debe hacer es quedarse quieto y esperar que Dios obre en él. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente en vista de que es Dios quien santifica? El creyente debe simplemente quedarse quieto y esperar que Dios haga su obra en él. Estas personas dicen a menudo, el problema de muchos cristianos y la vida de santidad es que siempre andan por ahí preguntándose qué deben hacer, cuando en realidad lo único que deben hacer es confiar en que Dios lo hará por ellos. Los quietistas dicen, el problema de muchos creyentes es que siempre andan por ahí preguntando qué es lo que deben hacer, cuando en realidad lo único que deben hacer es quedarse quietos y esperar para ver lo que Dios va a hacer en ellos. Las frases características del quietismo son estas: deja que Cristo viva su vida en ti. Déjate, abandónate, entrégate. Deja que Cristo viva su vida en ti. O una frase también muy común entre los quietistas es esta: no pretendas ayudar a Dios, déjale simplemente actuar. No pretendas ayudar a Dios. Como bien señala Kenneth Pryor, la enseñanza de estas personas es básicamente esta. Y estoy citando a Kenneth Pryor, no algo que yo creo. Dice él: la obra de santificación no conlleva ningún esfuerzo de nuestra parte. Más aún, toda lucha o esfuerzo más bien es un obstáculo para nuestra santificación. La parte nuestra es simplemente la de abandonarnos a Dios y dejarle a Él que nos provea una vida victoriosa sobre nuestros pecados. Caemos en pecado solo cuando nos resistimos a confiar en Él plenamente. Por supuesto, el texto clave del quietismo es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aunque veremos más adelante, ese es un tremendo texto de la Escritura, pero debe ser interpretado correctamente. Y vamos a ver más adelante en este mismo estudio que ese texto para nada enseña que la personalidad del cristiano ha sido anulada en la conversión. Este quietismo es peligroso en varios sentidos. Por ejemplo, no es inusual encontrar a este tipo de personas actuando aún en la vida diaria en una forma completamente apartada de toda lógica y del sentido común.
Por ejemplo, si un quietista necesita un trabajo, se aferrará a la promesa de que es Dios quien provee y por ende se sentarán tranquilos a esperar que Dios cumpla su promesa. Necesito un trabajo, pero es Dios que provee. Yo no voy a preocuparme por eso. Hermanos, si bien es cierto que es Dios quien suple nuestras necesidades, también es cierto que Dios no actuará aparte de la responsabilidad que Él ha puesto sobre cada uno de nosotros. ¿Acaso no dice la Escritura que es Dios que alimenta las aves del cielo? ¿Y qué comen normalmente las aves del cielo? Normalmente las aves del cielo comen gusanos. ¿Alguna vez ustedes han visto a un ave sentada allí esperando que caiga una lluvia de gusanos? ¿Verdad que no? Dios alimenta a los gusanos poniendo instinto en el ave, alimenta a las aves, poniendo instinto en el ave para que ella escarbe en la tierra y consiga los gusanos que la alimentan. Pues de la misma manera Dios suple nuestras necesidades, pero Él no lo hace aparte de nuestras propias capacidades. Él no lo hace aparte de nuestra inteligencia. Si usted necesita un trabajo, eso no debe llevarlo al afán y a la ansiedad, porque cuando Cristo dice Dios alimenta a las aves del cielo, lo está diciendo en el contexto de que no debemos afanarnos por el día de mañana. Pero también tal persona, además de orar fervientemente a Dios y decirle, Señor, necesito un trabajo, tal persona debe preparar su currículum, leer los clasificados en el periódico, llamar aquí y allá y buscar un trabajo, confiado en que el Señor va a proveer en su momento adecuado. Es lo mismo como en el ministerio. Algunos tienen una visión tan espiritual de la predicación que solo enfatizan la actuación de Dios, minimizando completamente el esfuerzo del predicador. Y el texto clave, por supuesto, es ese salmo que dice, abre tu boca que yo la llenaré, que por cierto está hablando allí de abre tu boca que yo la llenaré de alimento, no de palabras. Pero mucha gente dice, no te preocupes cuando te pares en el púlpito. Abre tu boca, yo la llenaré. No te pongas a estudiar textos griegos, que eso es para personas sin el Espíritu Santo. No te pongas a buscar buenos comentarios, buenos diccionarios. No te pongas a estudiar profundamente el texto. Simplemente órale al Señor y confiado en el Señor, párate en el púlpito, abre tu boca y comienza a hablar. Y ahí están los pobres hermanos muriendo de hambre espiritual, porque el predicador nunca tiene ninguna comida que ofrecerles. Cuidado con el quietismo. Ese es el extremo de aquellos que sobreenfatizan la obra de Dios y minimizan la del creyente. Pero por el otro lado, tenemos a aquellos que sobreenfatizan la obra del creyente, minimizando y prácticamente excluyendo la actuación de Dios. Aquellos promueven el quietismo y estos promueven un moralismo fariseo y legalista que en la historia de la iglesia se conoce como pietismo. Los quietistas dicen, siéntate y no hagas nada. Los pietistas dicen, no, es el creyente que debe hacerlo todo. Y por eso estos pietistas hacen una serie de reglas y de normas que regulan toda la vida del cristiano, las cuales son puestas en práctica sin ningún sentido de dependencia de Dios. Los pietistas son profesionales del Evangelio. Ellos no toman en cuenta a Dios, ellos no dependen de Dios, ellos lo hacen todo y por supuesto caen en un moralismo fariseo y legalista. Aplicado al ministerio cristiano es muy penoso ver cómo algunos predicadores piensan que la eficacia de la predicación se encuentra en la correcta aplicación de las reglas de hermenéutica y de homilética. Si tú tienes las reglas de cómo estudiar la Biblia y cómo predicarla, simplemente aplícala y te va a salir bien. No, hermanos, una persona puede conocer profundamente la Escritura, puede conocer todas las reglas de hermenéutica, pero sin el poder del Espíritu Santo, tal predicación será completamente inefectiva. Bien, ¿cuál es entonces el balance entre estos dos extremos, entre el pietismo y el quietismo? Bueno, en el medio tenemos la enseñanza bíblica, la cual vamos a examinar ahora a través de algunos textos claves. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4:13. Por un lado, cuidado con el quietismo. Por el otro lado, cuidado con el pietismo. Entonces, ¿qué es lo que debemos abrazar? La enseñanza bíblica al respecto. Filipenses 4:13, un texto sumamente conocido por todos, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
En ese texto encontramos a ambos agentes actuando conjuntamente. Pablo dice aquí, todo lo puedo. Es decir, yo, dice Pablo, puedo hacer cualquier cosa. Y el apóstol está hablando en el contexto de las distintas situaciones que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera cristiana. Por ende, lo que Pablo está diciendo es que él posee la capacidad de responder, de actuar correctamente sin importar las circunstancias que los rodean. Ahora bien, ¿quién es el sujeto de la actuación de Pablo? ¿Quién es el sujeto de ese texto? Pablo dice, yo todo lo puedo. ¿Quién es el sujeto de la oración? Pablo dice, todo lo puedo yo. Pablo no nos dice aquí, he decidido rendirme y abandonarme a Cristo para que Él reaccione correctamente en mis penosas circunstancias. No. Pablo sabía que esa era su responsabilidad. Era Pablo quien reaccionaba correctamente sin importar las circunstancias. Él dice, yo todo lo puedo. No importa las circunstancias que vengan a mi vida, puedo tener abundancia, puedo tener escasez, puedo estar en libertad, puedo estar preso, y en cualquier circunstancia, yo, Pablo, reaccionaré correctamente. Pero noten el final del versículo. Él dice, todo lo puedo, pero no porque yo soy un superhombre, sino en Cristo que me fortalece. Ambos agentes hermosamente acoplados en ese texto. Es como si Pablo estuviese diciendo lo siguiente, yo, Pablo, puedo reaccionar correctamente sin importar mis circunstancias. Yo, Pablo, puedo subyugar las inclinaciones naturales de mi corazón en esos momentos en que él tiende a quejarse. Puedo subyugar esos deseos que me llevan a responder airadamente. Es mi responsabilidad escoger una forma correcta de reaccionar, tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Es su responsabilidad. Yo puedo hacerlo, dice Pablo, pero por el poder de Cristo que me fortalece constantemente. ¿Qué encontramos aquí? La actuación consciente y responsable de Pablo, pero conectada con la agencia eficaz de nuestro Señor Jesucristo. La actuación de Pablo conectada con la agencia eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículos 28 y 29. En este texto Pablo está hablando de su ministerio pastoral. ¿Cuál es la meta de Pablo en su ministerio pastoral? Dice él, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la meta del apóstol Pablo en su ministerio? La meta de Pablo como pastor es anunciar a todo hombre el evangelio de Cristo. Amonestar y enseñar a todo hombre. ¿Con qué fin? Con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y cómo iba Pablo a lograr esa meta? Versículo 29. Para lo cual también trabajo yo luchando. ¿Cómo iba Pablo a lograr esa meta? Dice él, para lo cual también trabajo. Y esa palabra trabajo del griego kopiao significa un trabajo arduo, fuerte, severo. Y luego dice no solamente trabajo, sino también que lucho. Y la palabra luchando, ahí es el griego agonizomai, de donde viene nuestra palabra en castellano agonizo. Pablo está diciendo, para lograr esa meta, yo trabajo abundantemente, fuertemente, fervientemente. Yo agonizo en la obra del Señor. Agonizo en la obra del Señor. Pablo no nos dice aquí, simplemente me abandono a Dios para que Él obre a través de mí. No, Pablo dice, para lograr el trabajo o la meta del trabajo que se me ha encomendado, agonizo delante de Dios enseñando a los hombres, amonestándoles, anunciándoles el evangelio. Y todo eso, dice Pablo, requiere un tremendo esfuerzo de mi parte. Pero noten el final del texto. Para lo cual también trabajo luchando, pero según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado, tenemos al apóstol Pablo matándose, literalmente agonizando en su trabajo pastoral. Por el otro lado,
tenemos el poder de Cristo, sin el cual ni el apóstol Pablo podría hacer absolutamente nada. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Pero Pablo no se sentaba tranquilo allí en la cárcel diciendo, estoy esperando que el Señor Jesucristo me revele qué es lo que debo predicar. Agonizo, dice Pablo, lucho, trabajo fuertemente para lograr la meta que se me ha encomendado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Hermanos, el ministerio cristiano requiere de un fuerte esfuerzo delante de la presencia de Dios. Esfuerzo personal. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, el texto clave de los quietistas. Con Cristo he sido, es la traducción literal, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo primero que debemos notar es que este pasaje se encuentra en el contexto de la doctrina de la justificación, no de la santificación. Pero aún así, el texto es pertinente para demostrar lo que estamos tratando de demostrar, es decir, que el creyente es un agente activo de su propia santificación. Pablo dice, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. ¿A qué yo se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Él se está refiriendo a ese viejo yo no regenerado que fue crucificado juntamente con Cristo, según Romanos capítulo 6, versículo 6. Ese viejo yo no regenerado fue echado fuera. Ese viejo yo no vive ya más. Pero ahora dice él, en cambio, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, pero en cambio Cristo vive en mí. ¿Quiere decir esto que Cristo reemplazó la personalidad del apóstol Pablo? ¿Es decir que ya Pablo se anuló completamente? No, vamos a seguir leyendo. Dice él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hermanos, ¿cuál es el sujeto, usando las palabras de los gramáticos, tácito y sobreentendido de esa frase? Ya no vivo yo, dice, pero lo que ahora vivo en la carne, ¿cuál es el sujeto de vivo? El sujeto es yo. Pablo dice, ya no vivo yo, este viejo yo fue crucificado, pero lo que ahora, en este momento, vivo yo en la carne, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es que vive, hermanos? ¿Cristo o Pablo? Obviamente el que vive es Pablo, pero lo que él está diciendo es, esa nueva vida que ahora vivo como Pablo, la vivo derivada del poder y la capacidad del Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Eso es lo que él está diciendo. Él no está diciendo, ya yo me anulé, yo estoy sentado simplemente a esperar que Dios luche con mis corrupciones. No, dice Pablo, ahora vivo, pero en la fe del Hijo de Dios. Y él sigue siendo la parte activa de su propia vida. Cristo no anuló a Pablo, pero la vida que Pablo estaba viviendo ahora, regenerada, derivaba su capacidad y su poder del Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Por ello no debemos extrañarnos a leer cómo en la Escritura una vez tras vez encontramos una serie de mandamientos dirigidos al creyente como agente activo de su propia santificación. No busquen estos textos porque voy a ir un poco rápido, pero cópienlo los que están copiando. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 13 dice el apóstol Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién es el sujeto de esa oración? Pablo dice, si por el Espíritu vosotros hacéis morir las obras de la carne. Yo no puedo sentarme a esperar que Cristo muera las obras de la carne en mí. Esa es mi responsabilidad. Soy yo que debo mortificar mis pecados. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice Pablo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién es que tiene la responsabilidad? El creyente, haced vosotros morir lo terrenal que hay en vosotros. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1 dice Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de que Dios moraría con su pueblo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
Hermano, ¿quién es que debe limpiarse? El apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién es que debe perfeccionar su propia santidad? Es el creyente. ¿Sabe lo que dice el autor de los Hebreos a los hermanos hebreos que vivieron en aquella época? Dice, no se quejen que aún no habéis resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Todavía no han llegado hasta la sangre, es una lucha agónica, es una lucha mortal, pero aún no habéis llegado al punto de tener que derramar sangre por causa del pecado. Cristo sí llegó hasta ahí, pero está hablando de esfuerzo, está hablando de lucha, una lucha y un esfuerzo en los cuales el cristiano es el responsable. En 1 Corintios capítulo 9 dice el apóstol Pablo, hablando de su ministerio, dice él, yo no corro a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo yo y lo pongo yo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o desaprobado. Hermano, ¿tú sientes como cristiano una lucha terrible contra los apetitos de tu carne? ¿Sientes esa lucha terrible que tiene todo creyente contra los apetitos de su carne? ¿Tienes problemas con el mucho hablar? ¿Tienes problemas con el mucho dormir, con la pereza? ¿Tienes problemas con el mucho comer? La glotonería es un pecado y un pecado grave, del cual dice Gálatas que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tienes problemas con tu estómago, con el mucho comer? ¿Tienes problemas con tus apetitos sexuales? Pablo no nos dice aquí en ese texto, yo simplemente dejo que Cristo luche en mí. Él dice, no, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y es mi responsabilidad. No sentarme y esperar, Dios no me lo ha quitado todavía. No. Yo, Pablo, golpeo mi cuerpo y yo lo pongo en servidumbre. Hermano, eres tú el que debes luchar con tales cosas, clamando a Dios por asistencia divina de su gracia para que te libre de todo mal. Pero eres tú quien debes poner tus apetitos pecaminosos en sujeción. Pero recuerden que la santificación no es simplemente echar a un lado la corrupción que aún mora en nosotros. La santificación incluye también ir conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Pues hermano, eres tú también quien tienes la responsabilidad de desarrollar aquellas virtudes que te van a hacer cada día semejante al Señor Jesús. En segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, Pedro dice a los creyentes, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Quién es que debe hacer eso? Pedro dice, por esto mismo añadid vosotros a vuestra fe virtud. Y la palabra virtud allí es coraje. Añádanle a vuestra fe coraje. Al coraje, añádanle conocimiento. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que estar, según ese texto, diligentemente ocupado en esa tarea. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Antes de leer el texto, quiero hacer la salvedad de que el apóstol Pablo está dirigiéndose aquí a personas que él mismo describe en el capítulo 1 como santos en Cristo. Es decir, estas personas habían sido unidas a Cristo, habían sido justificadas en Cristo y habían sido objeto de esa santificación inicial que se obtiene en virtud de nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No obstante, a estas personas que habían sido justificadas y que ya habían sido santificadas inicialmente, Pablo dice ahora, capítulo 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, noten que el apóstol Pablo no nos dice aquí, ocupaos de vuestra salvación. ¿Verdad que no? Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Ustedes todos, por lo menos nominalmente, como creyentes, porque algunos en la iglesia posiblemente de Filipos no eran creyentes verdaderos, pero Pablo con amor cristiano presupone que todos los que van a oírle son cristianos, por lo menos nominalmente lo eran. Y Pablo dice, ya vosotros habéis sido salvados, ya vosotros habéis sido justificados, ya vosotros habéis entrado por la puerta estrecha que es Cristo y ahora os encontráis camino a la salvación final. Hermanos, al nosotros leer en la Biblia salvación, no siempre debemos ir en nuestra mente a aquel momento en que fuimos salvados por Cristo, porque también la Biblia habla de salvación como aquel momento donde nuestra salvación inicial va a manifestarse a plenitud cuando lleguemos al cielo. Todo el germen de lo que está puesto en nosotros en el momento de la redención se verá en flor cuando lleguemos al reino de los cielos, y esa será a la larga nuestra completa salvación. Pablo dice, en ese camino de salvación, ocupaos en ella con temor y temblor. Esa es la actitud interna que debéis tener como cristianos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce ese sentido de santificación. Y hay tres ideas que yo quiero que ustedes noten con cuidado en ese texto. Primeramente, que la obra de Dios y la obra del creyente son coextensivas. La obra de Dios y la obra del creyente, según ese texto, son coextensivas. Nuestro obrar y el obrar de Dios son coextensivos. Es decir, el obrar de Dios no es suspendido cuando nosotros obramos. Ni nuestro obrar es suspendido cuando Dios obra, sino que ambas obras, la de Dios y la del creyente, aparecen aquí actuando armoniosamente, conjuntamente, al mismo tiempo. Dice el apóstol, ocupaos en vuestra salvación ahora, porque Dios ahora está produciendo en vosotros esa santificación. Entonces no es como los quietistas dicen. Si tú trabajas por tu santificación, entonces Dios deja de obrar. Y cuando Dios obre, tú tienes que dejar de obrar. No. Yo trabajo y Dios trabaja en la santificación progresiva. Mi obrar no detiene el obrar de Dios. El obrar de Dios no detiene mi obrar. Ambos son coextensivos. En segundo lugar, noten que es la obra de Dios en nosotros la que debe motivar nuestro obrar. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermanos, esto es una tremenda motivación y un gran aliento para nosotros, que estamos luchando en este camino de la santificación. Al obrar como agentes activos de nuestra santificación, lo hacemos amparados en la obra que Dios está haciendo en nosotros constantemente. Y en tercer lugar, debemos decir, basados en este texto, y esto es algo bien delicado lo que vamos a decir aquí, que es precisamente nuestra ocupación en nuestra salvación la que prueba que Dios está activamente involucrado en nuestra santificación y nuestra salvación. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación porque Dios está obrando en vosotros. Es decir, cuando el creyente está ocupado en su santificación, eso prueba que Dios real y efectivamente está obrando en ese creyente. Pero si una persona clamara ser cristiana y no está haciendo absolutamente nada para su santificación, no está mortificando la carne, no está dándole lucha al pecado que mora en él, no está añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento, tal persona no tiene derecho a decir que Dios está obrando en él.
Pablo dice, aquel en quien Dios está obrando se ocupa en su salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación precisamente porque Dios está obrando en vosotros. Si una persona no está ocupada en su santificación, en su salvación, eso puede ser una muestra, una prueba de que Dios no está obrando en él. Porque cuando Dios obra en una persona, Dios no anula su personalidad, sino que más bien la levanta, la anima para que el creyente cumpla con su responsabilidad. Así que, hermanos, cuidado, la inactividad y la irresponsabilidad de una persona que se llama creyente puede ser una prueba terrible de que en tal persona Dios no está obrando, de que tal persona no es partícipe de la obra activa de Dios en la santificación. Bien, hermanos, este es el cuadro completo en lo que respecta a los agentes que operan en nuestra santificación progresiva. Este es el cuadro total. Por un lado, tenemos la obra del Trino Dios, obrando en nosotros, de la cual no siempre estamos conscientes, como decíamos esta mañana, pero de la cual no podemos prescindir ni un momento. ¿Quiénes son los agentes activos de nuestra santificación progresiva? Todo comienza con Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, obrando en nosotros. Pero por el otro lado, encontramos en la Escritura que el creyente es un agente activo en el proceso gradual de santificación. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás tú conscientemente esforzándote por hacer morir lo terrenal que hay en ti? ¿Estás tú conscientemente esforzándote por hacer morir lo terrenal que aún mora en ti? ¿Estás tú luchando contra los deseos carnales que batallan contra tu alma? ¿Estás tú luchando con los apetitos de tu carne? ¿Estás luchando tú con el mucho hablar? Hermano, ¿estás tú luchando con el mucho dormir? ¿Estás tú luchando contra los apetitos sexuales ilícitos que aún hay en tu ser? ¿Estás tú luchando con el mucho comer? Todos esos son pecados graves a los ojos de Dios, y son esos pecados con los cuales el creyente en una forma consciente debe estar activamente involucrado en hacer morir lo terrenal que hay en él. Esa es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre el creyente. ¿Estás tú, hermano, luchando contra los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Puedes decir igual como Pablo que tú tienes tus apetitos carnales puestos en servidumbre? ¿O estás tú, como dice el apóstol Pedro, desarrollando día tras día aquellas virtudes que caracterizan la nueva vida en Cristo, añadiendo a tu fe coraje, al coraje conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor fraternal y al amor fraternal amor general? Hermano, ¿estás tú involucrado activamente en eso? Porque esa es tu responsabilidad como creyente, día tras día. Quiero terminar leyendo una cita de este tremendo libro que todo creyente debe leer y luego releerlo durante su peregrinaje al cielo, El secreto de la vida cristiana, de Juan Carlos Riley. Algunas cosas voy a leer aquí. Dice él, citando a William Gurnall en ese famoso tratado, El cristiano en su completa armadura. William Gurnall fue un puritano que escribió un pequeño comentario de los últimos 8 versículos de Efesios 6, 10 al 18. Cuando Pablo habla de la lucha del creyente, escribió un libro de letras pequeñas de 1200 páginas comentando solamente esos 8 versículos. Y Riley, citando a Gurnall, dice lo siguiente: en el cielo apareceremos con vestiduras de gloria y no con una armadura. Pero en la tierra nuestras armas deben estar con nosotros noche y día. Debemos andar, trabajar y aún dormir con ellas. De otro modo no seremos buenos soldados de Jesucristo. Hermanos, estamos aquí en una lucha, en una batalla, y Satanás no da tregua un segundo. Más adelante dice el mismo Riley,
Finalmente, recordemos que el tiempo es corto y que la venida del Señor se acerca. Unas cuantas batallas más y sonará la trompeta y el príncipe de paz vendrá para reinar en una nueva tierra. Unas contiendas más y unos pocos conflictos más nos restan y pronto podremos decir adiós para siempre a la batalla contra el pecado, la carne y el mundo, y nos veremos libres de dolor y muerte. Luchemos pues hasta el final y jamás nos entreguemos. Estas son las palabras de nuestro capitán: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y al final cita Riley del tremendo tratado de lo que es el peregrinaje de un creyente en este mundo, el progreso del peregrino de Juan Bunyan. Y dice él, ahora citando a Bunyan directamente: después de esto se llegó a saber que el señor valiente por la verdad había recibido notificación de su partida. Es decir, le dijeron al señor valiente por la verdad que iba a morir y que iba a ir al cielo. Como prueba de que esta notificación era cierta, recibió estas palabras de la Escritura, Eclesiastés 12:6. Habiendo entendido esto, llamó a sus amigos y les dijo, el señor valiente por la verdad: voy a la casa de mi padre, y aunque con grandes esfuerzos y dificultades he llegado hasta aquí, es el testimonio de todo creyente, he llegado hasta aquí con grandes esfuerzos y dificultades. No me arrepiento de todas las fatigas que he tenido que experimentar para llegar a donde estoy. Mi espada la doy a aquel que me sucederá en la peregrinación, la palabra de Dios, y mi valor y destreza a aquel que lo pueda hacer suyo. Las marcas y cicatrices las llevo conmigo para testimonio de que he luchado sus batallas para aquel que me ha de recompensar. Cuando el día de su partida llegó, muchos le acompañaron hasta la orilla del río, y mientras descendía a las aguas del río de la muerte en el progreso del peregrino, dijo el señor valiente por la verdad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y a medida que bajaba más hacia lo profundo se le oía decir: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y así llegó a cruzar el río, mientras que al otro lado las trompetas sonaban para él. Y dice ahora Riley: ojalá pueda ser también nuestro fin así, que nunca nos olvidemos de que sin lucha no hay santidad durante la vida, ni corona de gloria al morir. Hermanos, esta vida cristiana es una lucha, amparados en el poder de Dios, pero es nuestra responsabilidad pelear. Es nuestra responsabilidad. ¿Quiénes son los agentes activos de la santificación? El Dios trino que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el creyente mismo que tiene que hacer morir lo terrenal que aún mora en él. Vamos a orar. Oh Señor, al contemplar en tu palabra cuál es nuestra responsabilidad en estas cosas, al igual que el apóstol Pablo decimos: y para esto, ¿quién es suficiente? Pero gracias a ti que el apóstol Pablo no dejó de decir esto simplemente, sino que dijo también: mas nuestra suficiencia viene de ti. Gracias, oh Padre, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por esa fuente de gracia gratuita que nunca se agota y que está a la mano de todo aquel que la quiera y que la desee. Señor, ayuda a esta iglesia, ayuda a los hermanos que componen esta congregación de santos a vivir amparados y dependientes de ti, pero cumpliendo con su responsabilidad día tras día de luchar en pos de la santidad, de correr la carrera que tenemos por delante, siempre puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, oh Padre, por darnos aliento, por darnos ánimo, por darnos la fortaleza que necesitamos. En el nombre de nuestro Señor y Capitán, nuestro Señor Jesucristo. Amén.